Hola, bienvenidos a Arteria de Artefacto 3.0. Hoy estamos en la compañía de un poeta, Arturo Loera. Hola Arturo, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Y pues lo primero, nada, que nos cuentes de dónde nace este gusto por la poesía, de dónde vienes. Mira, yo soy de Chihuahua, he vivido casi toda mi vida allá, un año que viví en Ciudad Juárez. Mi gusto por la poesía nace tardíamente, yo no me considero ni un poeta maldito, ni esos infantes terribles que escriben desde los 10 años o 15 años. Yo incluso mi primer poema en forma lo tengo documentado a los 19 años en Ciudad Juárez precisamente. Empecé a leer, empecé a descubrir la literatura poco a poco y llegó un punto en el que sentí que tenía algo que decir y empecé a escribir así nada más. Aquí tengo tu primer libro, El poema vacío. ¿Cuándo sale este primer libro? ¿Cuál es la inspiración? ¿Cómo lo catalogaría? El poema vacío es un homenaje a una lectura que me deslumbró mucho y que creo que le debo, que está en la literatura, que es El libro vacío de Josefina Vicens, donde habla sobre la incapacidad de un personaje que tiene la incapacidad de escribir o sobre qué escribir, y este tipo diario de un hombre, pues de un hombre cotidiano que tiene el deseo de escribir, pero tiene familia, tiene hijos, tiene su trabajo, entonces me preocupa mucho la escritura y dije, bueno, pues voy a tratar de trasladar esa sensación que me dejó el libro, pero en la poesía y no siendo solamente una copia, sino tratando de que mi preocupación por el lenguaje o por la poesía quedara ahí. ¿Qué se encuentra el lector cuando se acerca a este libro? Mi obsesión por el lenguaje, cierto desencanto del mundo, y el libro termina con un poema que probablemente con el paso de los años me arrepienta por tratar de hacer una generalización que se llama precisamente la generación espontánea y que traté de encauzar pues lo que estaba sintiendo en ese momento que le pasaba a nuestra generación, a cierta generación, pues sobre todo en el norte y demás preocupaciones. Bueno, ¿y qué se encuentra ahora el lector entonces cuando se acerca a este segundo libro? En Cámara de Gesell, la idea principal es que la Cámara de Gesell es esos cuartos que se usan sobre todo para estudios de psicología o policíacos, o términos policíacos, y para los interrogatorios y demás, que siempre hay alguien detrás del espejo pero tú no lo puedes ver. Entonces la idea surgió de que precisamente dije, claro, eso también puede ser eso es un libro más bien. Alguien a mí me está viendo dentro del cuarto que sería el libro, me está viendo tras del vidrio, y yo no lo estoy viendo a él cuando me está leyendo. Entonces es mi manera de compartir ciertas cosas, no como si estuviera en un interrogatorio, pero sí como si me estuvieran viendo un poco al natural. ¿Te sientes metido ahí en esa cámara? Todo el libro en sí, cuando el escritor lo escribe, está metido ahí, entonces dije, claro, entonces el libro con una cámara de Gesell funciona bastante bien. Muy bien. Y bueno, mucho pedir si nos compartes uno de los poemas que están acá en este libro. Uno nada más te digo para no cansarlos. A ver. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Voy a leer. Nadie va a pagarme la resurrección. Tengo unas monedas de plata que encontré tiradas en la banqueta y en mi bolsillo se han vuelto perlas y en la ciudad un pedazo de carne. Tengo unas monedas de plata que encontré en la puerta de la iglesia y en mis manos se convirtieron en sangre y mercurio de Cristo. Judas debe estar muy decepcionado. Previendo la pobreza, guardé una moneda bajo mi lengua. Estoy dispuesto a sembrarla y regar con mi saliva la tierra de la avaricia. Dependerá el color en cuestión del sacrificio. Pensando esto, me quedé dormido y soñé que de mi costado, como huesos, costillas y tiempo, nacían 3 monedas negras. Con ellas voy a comprar una maleta de obsidiana para empacar mis huesos y ya no preocuparme por dinero y quedarme dormido y no hablarle a nadie y esperar que cualquiera, con su tiempo, costillas y huesos, quiera pagar una parte de mi resurrección. Muchas gracias. Digamos que la poesía ahora en México, ya, digamos tú siendo de ese medio, ¿cómo ves a los nuevos poetas? ¿Cómo ves el movimiento? Pero siempre se le martiriza como que nadie lee poesía, nadie compra un libro de poesía, lo que se vende es la narrativa y demás, pero que creo que en este momento, a partir de esa perspectiva editorial, hay un hervidero de poetas realmente interesantes que si bien se están publicando y si bien se preocupan por su trabajo poético,
están encontrando nuevas plataformas de cómo llegar y aunque parezca disco rayado y lugar común del principio de los 2000, pues gracias al internet se están haciendo cosas bastante interesantes y se está llegando mucho más gente. ¿Tus libros están se consiguen en las librerías? El poema vacío desgraciadamente solo se distribuye en Chihuahua por ser el Instituto de Cultura del municipio que lo publicó, y el de Cámara de Gesell se puede comprar desde la página de la editorialpraxis.com. Tienen ahí todo su catálogo. Muy bien, bueno, ¿y qué viene? Ya me empezaste a contar que viene un tercer libro. Claro, viene el tercer libro, ya se encuentra en proceso de edición con el Fondo Editorial Terra Adentro del Conaculta, y esperemos que para finales de año o principios del que entra ya esté en librerías, y ese sí va a poder encontrar en todas las librerías Educal del país. Y bueno, y para tener como un adelanto, ¿qué viene en ese libro? ¿Qué nos vamos a encontrar en ese libro? La retórica del llanto surge a partir de la lectura de un soneto de Sor Juana, que precisamente tiene por título sobre la retórica del llanto. Me gustó mucho, para empezar, la imagen en sí o el verso en sí. Ya después me enteré que Sor Juana no titulaba sus poemas, se los titulaba el editor precisamente para buscarle un poco más de entendimiento a ese estilo barroco. Y los poemas circundan en base a la idea del llanto, pero en sus múltiples formas. Pues vamos a adentrarnos de lo que se trata esta sección, ¿no? Que es la arteria creativa. En Cámara de Gesell, que aunque ya está otro libro en puerta, pues ahorita se diría que es el más reciente, ¿no? Sí, publicado. ¿Cómo fue el proceso de imaginar esta cámara donde se produce un diálogo de cierta forma, plasmarlo eso en los poemas sin que fuera como el tema central, ¿no? Porque en realidad no es el tema central, sino solo es el... Precisamente. No, es interesante porque si tomo la idea de que para mí un libro es como una cámara de Gesell, para que quedara la idea plasmada está nada más el primer y último poema que dan entrada, o sea, que es donde menciono, por así decirlo, la cámara de Gesell y se acabó, ¿no? Alguien piensa y escribe, el otro observa. Alguien se dicen las palabras que atraviesan el cristal del libro. Cámara de Gesell que hablará de la muerte y de la vida entre las páginas y los muros libres. Libro de una cara que espera su contra. Vidrio y acto de dos participantes. Ahí planteo la idea de la cámara de Gesell en sí, y al final, al cerrar el libro, que no tiene que ser el eje único de esta cámara, menciono: alguien se aleja del vidrio. La mirada no fue exacta, pero nuestras manos estrecharon la palabra y nuestros ojos coincidieron en las líneas que trazaron este libro. Cámara de Gesell que ahora cierra la puerta para salir de nuevo al mundo, para salir de la palabra misma y ser en la mirada otro cristal, otra visión entre todas las visiones de la tierra. Ahí, pues sí, trato de unificar esta idea de la cámara, pero el contenido del libro en sí no va en torno a la cámara como tal, sino precisamente es como si estuviera yo en esa pequeña cámara que ustedes están observando al momento de abrirlo. Es como si esto fuera el cristal vaya. Claro. Y me ven y yo no los veo, ¿no? Y eso me parece una de las maravillas de la literatura, que estás platicando con otros sin ver. Claro. Sin embargo, aunque no es el tema central, sí mantiene todo el tiempo la esencia, ¿no? Como una especie de juego de interacción con el lector, ¿no? Trato de evocar mucho al lector para que precisamente sienta, no sé, para mí una de las principales cualidades de la poesía es su capacidad de diálogo, sea la poesía que sea, porque algo te está diciendo, y si involucras más al lector, siento que se genera tanto una empatía como un interés por lo que tú estás diciendo. Y bueno, háblanos un poco más de tu proceso ya tal cual para escribir, o sea, ¿te consideras que empiezas más desde lo técnico o más desde la intuición o más o menos cómo vas? Pues sí, puedo ir caminando, ahorita con el celular puedo anotar una idea que se me venga, cualquier imagen, dejarla, llegar a la computadora, apuntarla, abandonarla un momento, regresar, desarrollarla, abandonarla otro momento. Pueden salir un poema de tirón, como varios, pero que salga de tirón no quiere decir que lo deje así, al contrario, el proceso que viene después es largo, pero puede surgir tanto de un chispazo como del desarrollo. Por ejemplo, acá en México apenas estoy escribiendo poemas sobre mi infancia en la ciudad de Chihuahua, ahora que estoy desapegado, y pues que han tenido un proceso diferente. Claro. ¿Tienes algo más que preguntar, Gabriela? ¿No? ¿No quieres decirnos alguna otra cosa? No, al contrario, agradecerles por el espacio y esperemos que salga todo bien. Bueno, Arturo, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima arteria.